En el 7º año de nuestro matrimonio descubrí que mi esposo había dejado 2 cartas para su primer amor. Una era una carta de amor y la otra una nota de suicidio. En la próxima vida serás mi esposa, te dejaré mi herencia y nadie podrá molestarte después de que me vaya. No quería separarlos, así que compré un billete sencillo. A la mañana siguiente planché la ropa de mi esposo por última vez y lo acompañé a la puerta. Dudó porque no recibió mi beso de despedida. Daphne, no te enfades, Mark. Lo del pintalabios de anoche fue un malentendido, solo mandé a casa a un amigo. No le des muchas vueltas. No lloré ni armé un escándalo. Oh, no me importaba, dije, porque ya había encontrado pareja para unas citas ciegas y estaba lista para volver a casarme. Pero él entró en pánico. Después de que James se fue, se quedó en la puerta como esperando algo. Mi tono fue indiferente. Toma tu maletín y mira qué te pasa. James apretó la mandíbula y frunció el ceño. Permaneció en silencio, reservado. Llevábamos 7 años casados y antes de eso yo lo perseguí durante 3 años, un total de 10 años de amor. Podía percibir cada sutil cambio en James. Me pedía un beso de despedida, ya que no me incliné para besarlo y decirle te amo como siempre. Sintió que algo andaba mal. Daphne, ¿sigues enojada? Sé más generosa. La marca de lápiz labial fue un malentendido. Esa chica no se sentía bien y la mandé a casa. Se quedó ahí por accidente. He estado explicando toda la noche. La cadena de pruebas es clara, ¿puedes ser más racional? Su tono era tranquilo, pero había condena entre líneas. James era abogado y su lógica siempre había sido excelente. Todas sus palabras eran impecables. Incluso nuestro acuerdo prenupcial estaba redactado con pulcritud. No me haría daño ni mostraría parcialidad alguna. Anoche, por culpa de esa chaqueta perfumada, lloré y grité. La había planchado cuidadosamente para él por la mañana, sin dejar ni una sola arruga. Para aprender esta técnica de planchado me quemé mucho los dedos, quedaron arrugados y feos. Pero por la noche su chaqueta tenía el beso de otra persona. Conocía el color y el sabor de la marca de lápiz labial, era el favorito de su primer amor. Cuando empezamos a salir, James me compraba perfumes y cosméticos como un favor. Me emocionaba tanto que pensé que sería algo para toda la vida, aunque no me gustaban ni el color ni el sabor, porque eran muy suaves. Pero era su idea, ¿no? Le pregunté si podíamos cambiar a otra marca, pero cada año James seguía regalándome lo mismo, me gustara o no. Después descubrí que, en realidad, se los compraba a su primer amor, dárselos a ella era lo auténtico, y dármelos a mí era solo un detalle. Te creo, ¿de acuerdo? Miré mi dedo vacío. Me había quitado el anillo la noche anterior, tenía una marca roja en el índice por lo ajustado que estaba. ¿Se daría cuenta James? Si me lo hubiera suplicado aunque fuera una sola vez, quizá habría ablandado mi corazón y lo habría perdonado de nuevo. Carol James echó un vistazo rápido a mi mano y estaba a punto de irse a trabajar. Por cierto, quiero comer pescado esta noche. Asignaba tareas con aire de suficiencia. Para él, yo era más como una niñera que como una esposa. Al ver desaparecer la figura erguida del hombre en la entrada del ascensor, mi corazón se encogió poco a poco. La carta de amor y la nota de suicidio fueron encontradas en la estantería. Los libros estaban colocados descaradamente en una novela romántica, sin temor a ser descubiertos. James no me permitía entrar en el estudio. Fui muy obediente durante todo nuestro matrimonio, nunca había entrado. Sin embargo, ese día James dejó un documento y, rompiendo su regla habitual, me dio la contraseña del estudio, 716.523. Me quedé atónita. Los 3 primeros dígitos eran la fecha de nacimiento de James, pero los 3 últimos no eran la mía. La persona al teléfono insistía, la sesión judicial está a punto de comenzar, date prisa. Estaba nerviosa. Al guardar el documento tiré un libro. James nunca leía novelas románticas. Al abrir la portada rosa vi el nombre de su primer amor, para Mía, eres el tesoro de mi vida. Esta frase estaba escrita con la letra seria y elegante de James, su letra era preciosa. Muchas veces quise que me escribiera una carta, pero James siempre se negaba,
diciendo que no le gustaban las cartas manuscritas, que eran demasiado engorrosas. Dentro del libro, las cartas manuscritas que James le había escrito a su primer amor se cayeron. Una era una carta de amor y la otra, una nota de suicidio. La carta de amor tenía 19 páginas, las letras se hacían cada vez más pequeñas hacia el final, y añadió al final, tanto amor en tan pocas palabras. La nota de suicidio estaba escrita con cuidado y meticulosidad. James tenía una enfermedad genética hereditaria y temía que algo inesperado pudiera sucederle repentinamente. En la nota de suicidio también había una lista de su herencia, la mayor parte destinada a su primer amor. James también contrató un seguro para sí mismo, y la beneficiaria era también su primer amor, Mia. Incluso si dejo este mundo primero, protegeré tu vida restante. El contrato estaba escrito con pulcritud y formalidad, pero cada palabra mostraba su parcialidad hacia su primer amor. Esa noche James extendió la mano para quitarme la correa del hombro. Aparté su mano, sintiendo un poco de náuseas. Daphne, te quiero, exclamó con emoción, sus dedos rozando mi clavícula. Normalmente me sonrojaría y lo dejaría hacer lo que quisiera. Ahora es un periodo fértil. Dijiste que aún no querías un hijo, dije con calma, exponiendo los hechos. El primer día de nuestra boda me impuso 3 reglas. Primero, nada de hijos por ahora. Pero cuando se trataba de nuestra familia, James usaba mi mala condición física como excusa, evitando por completo sus propias razones cada vez. Mis padres me vieron con rostros fríos. Llevaba años tomando la medicina para inducir el embarazo y proteger al feto. Mi menstruación se volvió irregular. Cuando fui al médico, me advirtió, si sigues así, será muy difícil tener un hijo. Volví a casa y se lo conté a James, y un destello de alegría apareció en sus ojos. Mamá y papá solo se preocupan por mí, aguanta por mi bien, cariño. Mi carrera está en ascenso, tengamos un hijo cuando se estabilice. James me convenció durante unos días y ablandé mi corazón. Estaba dispuesta a seguir tomando la amarga medicina china. Al oír mi negativa, el rostro de James se volvió frío, se dio la vuelta y se durmió. Obtienes algo a cambio de nada y actúas como un pez koi, dijo. No tomaré la iniciativa este mes. Me quedé despierta toda la noche. Era claramente una cama doble, pero mi espalda siempre estaba fría. Él sabía que era friolenta, pero James se mantenía distante de mí, excepto cuando me necesitaba. Abrí mi teléfono y reservé un billete de ida a mi ciudad natal. Le envié un mensaje a mi madre, mamá, me voy a volver a casar, ayúdame a encontrar una cita a ciegas. Aceptó de inmediato. Bien hecho. Por fin te libraste de ese desagradecido. Espera, mamá tiene muchos contactos. Antes de conocerlo, sabía que había tenido un primer amor. Cuando nos comprometimos, debido a la oposición de sus padres, su primer amor también se enfadó y rechazó la propuesta de James. Pero el hotel y el maestro de ceremonias ya estaban reservados. James era muy susceptible, así que se dirigió a mí, ¿qué te crees? ¿Te gustaría intentarlo conmigo? Su mirada era decidida. Ni siquiera se arrodilló, solo me miraba fijamente, porque sabía que no rechazaría su petición. Después de todo, lo había perseguido durante 3 años. Ese día renuncié a mi trabajo en el extranjero, me puse el velo y me casé en un abrir y cerrar de ojos. La gente a mi alrededor decía que, después de 3 años, por fin había conseguido a James. Siempre me sentía afortunada por haberlo conseguido. James era guapo y de una familia acomodada. Años después de casarnos, su bufete de abogados tenía sucursales por todo Shanghái. Cuando salíamos, me llamaban, señora James. Ese día lo esperé feliz en el aparcamiento con una prueba de embarazo. Su carrera era estable y un hijo sería la guinda del pastel. El coche aparcó. En su lugar, con las ventanas bien cerradas, toqué suavemente la ventanilla del coche, apreté mi rostro contra el de ella y dije, señor James, va a ser padre. Pero James bajó rápidamente la ventanilla y en el coche había una fragancia familiar. Era tenue, pero me hizo enrojecer los ojos. En el asiento del copiloto, su primer amor también tenía los ojos enrojecidos y el pintalabios corrido, como si la hubieran besado. Lo siento, cuñada, me impuse a James.
Estoy desconsolada y he perdido el control de mis emociones. No te importa, ¿verdad? Dándole la espalda a James, el tono de Mia era suave, pero las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Sus ojos sonreían con picardía e hizo un gesto humillante hacia mí. Le lancé la prueba de embarazo a la cara, temblando de rabia. ¡Fuera! ¿Así te enseñaron tus padres a ser una amante? Pero James levantó la mano y me abofeteó. Me zumbaron los oídos y me dolió mucho el lóbulo de la oreja derecha. El pendiente que me había regalado se cayó junto con un trozo de carne y sangre. Me cubrí la cara presa del pánico y me desplomé en el suelo. Un dolor sordo se extendió por mi bajo vientre, como olas del mar. Él me miró el rostro enrojecido con sorpresa, pero aún así habló con firmeza. Te has pasado de la raya, Daphne. Sabes perfectamente que Mia viene de una familia monoparental. Odio cuando la gente echa sal en la herida de los demás. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Tenía un dolor agudo en el estómago y me acurruqué, suplicándole a James que me llevara al hospital. Estoy embarazada. Date prisa, marido. La palabra, marido, detuvo a James por un momento, pero su primer amor, en el asiento del copiloto, dejó escapar un gemido. ¡Ay, duele! Él se sintió inmediatamente atraído por su primer amor. Ella también se cubrió la frente, donde solo había un moretón del tamaño de una uña. James, me duele mucho la cabeza, pero será mejor que mandes primero a tu cuñada. ¿Está embarazada? Al decir esto, los ojos de Mia se llenaron de dolor y lágrimas, sollozando sin parar. James le secó las lágrimas rápidamente e instintivamente arrancó el coche. Daphne, hiciste esto a propósito. Si le pasa algo a Mia, te las verás conmigo, yo, tu marido, un abogado con un 100% de efectividad. Mi marido, con su historial de victorias, me miraba fijamente y me amenazaba con demandarme por su primer amor. Estoy embarazada, le dije. James frunció el ceño. Estar embarazada no es excusa para ser vulnerable. No eres tan delicada. Deja de fingir y ten algo de amor propio. El coche arrancó a toda prisa. Más tarde perdí al bebé, pero James me acompañó durante un mes, quedándose a mi lado día y noche, alimentándome con gachas nutritivas, animándome a recibir tratamiento e incluso ayudándome a bañarme. El orgulloso hijo del cielo estaba dispuesto a humillarse. Todos me aconsejaban que los hombres siempre cometen errores y que debía perdonarlo. Volví a ablandar mi corazón. Me escribió una carta prometiendo que nunca dejaría que me hicieran daño, ni siquiera un poco. Daphne, soy tradicional. Eres la única para mí en esta vida. Mia es solo una amiga. Cuando me enteré de que James se había peleado con otros, estaba tirando la última basura. Todas las fotos de James y mías fueron a parar a la basura. También había ropa de pareja y flores eternas hechas a mano. Antes las apreciaba mucho, pero ahora me daba cuenta de que solo eran cosas sin valor. James se negaba a usar la ropa de pareja que le había comprado, considerándola indigna de él. Sin embargo, en el armario siempre había un par de relojes de pulsera. El de hombre era suyo, y yo había visto a su primer amor usando el de mujer. Cuñada, ven rápido, James está peleando con alguien en el estacionamiento. Tiene sangre en la frente y los dedos heridos. Como abogado, era muy respetado y rara vez se metía en conflictos. Incluso cuando alguien se le cruzaba en la carretera, anotaba en silencio la matrícula y lo denunciaba, sin ensuciarse nunca las manos. Era tranquilo y autocontrolado, incluso cuando tuve un accidente de coche, lo manejó sin inmutarse. Al principio me enamoré de su racionalidad y calma, ahora solo odiaba su calma, porque podía perder el control por otra mujer, pero era demasiado racional conmigo. Incliné la cabeza para sostener el teléfono, cortando con calma el bambú de la suerte. Era una planta que había cultivado durante 7 años, después de subir miles de escalones hasta el templo más sagrado para rezar por él. Ahora la rompía poco a poco y la guardaba en un cajón. ¿A la basura? ¿Por quién peleó James? Esta pregunta dio en el clavo. El amigo de James tartamudeó, estaba impaciente y quería colgar. A mi hermana Mia la acosaban unos gamberros y James se exaltó y empezó a pelear. Cuñada, son inocentes, no te preocupes.
James te está llamando. Cuñada, ven rápido. Antes, en cuanto recibía una noticia así, salía corriendo a buscar a James, pero ahora solo me sentía molesta. La basura ni siquiera estaba bien empaquetada y ya estaba causando problemas por todas partes. ¡Qué fastidio! La persona al otro lado seguía llamando. James le arrebató el teléfono. Su voz era fría. No digas tonterías, no pienses demasiado, no te preocupes, solo fue un accidente. Sí, ya sé que lo interrumpí. ¿Puedes ir al hospital solo y llevar a esa chica a que la revisen también? Puedes cenar fuera esta noche, yo no cocinaré. No esperaba que dijera esto. Tras un largo silencio, una chica al otro lado replicó con suavidad: cuñada, James solo me estaba ayudando, no lo culpes, trabaja mucho. Como su esposa, ¿no sientes lástima por él? No te importa, ni siquiera cuando está herido. No me extraña que James dijera que eres una arpía. James tapó el micrófono. Daphne, no escuches sus tonterías, es solo una niña que habla sin pensar. Oh, tenía miedo de que culpara a su primer amor. Así que, durante los últimos 7 años, a sus ojos, fui una esposa iracunda e irracional. Le dije al otro lado del teléfono: tu marido defendió a otra mujer, se rompió la cabeza y sangra, e incluso estuvo dispuesto a sacrificar su carrera. ¡Qué gran samaritano! ¿Cómo iba a importarme? Me dolían los ojos y se me encogía el corazón. Recordaba claramente que una noche, al salir del trabajo, un grupo de gamberros me seguía. Presa del pánico, llamé a James y le rogué que me recogiera. No pienses demasiado, estás casada, no eres una doncella. ¿Por qué se interesarían en ti? Vamos, pórtate bien, no interrumpas mi trabajo. James luchó por su primer amor y podría verse envuelto en una demanda que afectaría a la carrera que había construido durante tantos años. Sus puños. Mi relación de 10 años parecía una completa broma. Hubo un largo silencio al teléfono. Daphne, volveré a casa para cenar esta noche. Quiero comer pescado, ¿está bien? El tono de James era inusualmente bajo, incluso ocultando un toque de pánico. Esta era su peculiar forma de disculparse. Me gustaba cocinar. Cada vez que cometía un error, con tal de que James estuviera dispuesto a pedir un plato, dejaba de llorar y empezaba a sonreír. Después de tirar los álbumes de fotos a la basura, fui a la estación de correos para enviar mi paquete. A.G. respondió con indiferencia: lo que sea. Su tono era nervioso. Espérame. Volveré enseguida a comprar un pescado. Cuando llegó a casa, la comida ya estaba servida. Preparé la última cena con esmero, dedicando una tarde entera a su preparación. Todos los ingredientes eran de la mejor calidad. James, con una venda en la cabeza, trajo un pescado y se sentó a la mesa. Ese día tardó mucho en hacerme un cumplido. Cocinaste muy rápido esta noche. Pongamos este pescado en la nevera primero. Intentaré cocinarlo mañana. Sí. James cogió el trozo de pescado más grande y lo puso en mi plato. Daphne, ¿qué te pasa? Trabajé duro, come esto primero. Tiré el pescado con calma. Gracias, no me gusta el pescado. Siempre me había disgustado, pero lo soportaba para cocinar para James. Ahora ya no quería ocuparme de nada más. El rostro de James palideció y su voz se volvió ronca. De acuerdo, admito que fui impulsivo hoy. Lo siento, pero soy un hombre adulto. ¿Cómo podría soportar ver cómo acosan a una mujer? ¿Qué va? Eres tan amable. Seguro que no puedes ser tan mezquino. Sí, soy amable, por eso voy a dejarlo ir y permitir que ustedes dos, tortolitos, estén juntos. En ese momento sonó una llamada apresurada. Al ver que era el número de su hermano, James activó el altavoz. Su tono denotaba insatisfacción. ¿Qué pasa? Estoy cenando con mi esposa. Su hermano estaba aún más ansioso. Hermano, Mia fue acorralada por ese grupo de personas esta mañana. Los ahuyentaron, pero estaba tan asustada que no ha parado de llorar. ¿Vienes? No importa, está bien.
Puedes quedarte a cenar con tu cuñada. En realidad, nosotros también podemos encargarnos. Al otro lado, las chicas lloraban cada vez más fuerte, lo que me irritaba muchísimo. James me miró con los ojos llenos de un pánico apenas disimulado. Ya se había puesto de pie y su memoria muscular también lo delataba. Comé un par de bocados más, después de todo tardó 5 horas en cocinarse. Es hora, ING, y estos son todos tus platos favoritos. Quédate conmigo y termina de comer, ¿de acuerdo? James no contestó. Las yemas de los dedos que sostenían el teléfono se pusieron blancas. Estaba muy nervioso, temiendo que no lo dejara ir, pero preocupado por su primer amor, Daphne, que lloraba. Pero está llorando, es solo una comida. Tendremos mucho tiempo para comer en el futuro, ¿verdad? Todavía creía que teníamos un futuro. Mi corazón se fue enfriando poco a poco. Me hice a un lado. A menudo, la decepción final viene de pequeñas cosas. Todas las emociones acumuladas antes se aplastaron con una simple pajita y las cosas ya no tenían remedio. Ve con ella, no te arrepentirás. Al oír mi respuesta, James apretó los labios. No se lo esperaba. No intenté detenerlo, ni estaba enfadada ni celosa. Antes de irme, James me preguntó repetidamente si me sentía mal, diciendo que volvería pronto. Lo que sea, vuelve cuando quieras. De todos modos, esa fue la última cena. Él mismo había renunciado a su última oportunidad. Tan pronto como James se fue, tomé mi maleta y me dirigí al aeropuerto. Después de subir al avión, me fui directamente a dormir. El acuerdo de divorcio estaba sobre el escritorio del estudio. Le convenía firmarlo en cuanto llegara a casa. Tan pronto como aterrizó el avión, me bombardearon con un flujo continuo de llamadas telefónicas. No contesté ninguna. Fui directamente al baño a retocarme el maquillaje y luego fui al restaurante de té para la cita a ciegas previamente organizada. Los mayores fueron muy eficientes. Habían organizado 3 candidatos por la mañana. El primer candidato llegó temprano. Cuando vi su cara, me quedé impactada. Era nuestro antiguo delegado de clase, William. Desde que entró en una escuela prestigiosa, montó su propio negocio y se fue a estudiar al extranjero. Solo manteníamos contacto por WeChat. Después de casarme, mi círculo social se redujo y solo giraba en torno a James. Sonreí y le pregunté, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Estás aquí para reírte de mí, viejo compañero de clase? William arqueó las cejas y me entregó el menú. Señorita tonta, creo que mis condiciones son bastante buenas, puede considerarme. Yo también me estoy haciendo mayor. También quiero encontrar a la persona adecuada con quien estar. Lo tengo todo, pero me falta una esposa que me atraiga y con quien disfrutar de la vida. Su tono no parecía bromear. No tenía apetito al bajar del avión, así que solo pedí un vaso de zumo de naranja. William pidió rápidamente varios platos para aliviar la sensación de pesadez, y todos eran de mi agrado. Al notar mi mirada inquisitiva, añadió, recuerdo que no comes marisco en reuniones anteriores. La señorita Daphne mencionó tus preferencias una vez, y casualmente las recuerdo. La gente verdaderamente cariñosa siempre recuerda a quienes no se preocupan por ti, incluso si lleváis muchos años juntos, seguirán sin prestar atención. Al pensar en esto, mis lágrimas cayeron de repente en la bebida. Todos los resentimientos acumulados durante años finalmente no pudieron contenerse y estallaron. William, nervioso, me dio un pañuelo, y entonces se le cayó un anillo del bolsillo. Lo recogió rápidamente, con prisa. Perdón, ¿fui demasiado precipitado? Sin pensarlo mucho, tomé el anillo y me lo puse en el dedo. Me quedaba perfecto, cubriendo el original. Mark, intentémoslo. Ansiosa por salir de esa sombra y demostrar que era digna de amor, estaba dispuesta a arriesgarme. Durante los preparativos de la boda, el acuerdo de divorcio no había sido devuelto desde hacía mucho tiempo. El teléfono volvió a sonar y finalmente contesté. La voz de James era áspera y urgente. Daphne, ¿dónde has ido? El bambú de la suerte que plantaste para mí ha desaparecido. Las plantas del balcón están casi marchitas, no sé cómo cuidarlas, y el pescado de la nevera se ha echado a perder. ¿Qué debo hacer?
¿Por qué no me dijiste que te habías ido de viaje para relajarte? Te llevaste todos los álbumes de fotos de la habitación. ¿Por qué no me llevaste? Siempre fue inteligente. ¿Por qué preguntaba eso con aire de saberlo todo? Ese bambú de pacotilla y las fotos. Los tiré todos. Hice girar el anillo en mi dedo. No te hagas el tonto, ¿no viste el acuerdo de divorcio en el estudio? Firma rápido y envíamelo, Dot. Tengo prisa por casarme, Dot. James se negó a firmar el acuerdo. Repasó cuidadosamente las cláusulas legales sobre el divorcio. Te doy todo mi sueldo y no hay terceras personas involucradas. ¿Por qué quieres el divorcio? ¿Es porque quieres un hijo? Mia y yo éramos inocentes antes. No saques a relucir el pasado. No seas tan impulsiva. ¿Podemos sentarnos a hablar? Cerré los ojos y comencé a recordar las 2 cartas en su estudio. Se las leí a James: cariño, Mia, espero que cada día sea soleado donde estés. Te extraño cada noche en mis sueños. Casarme con ella fue solo una obligación. No la amo. No hay manera de que tengamos un hijo. Esas medicinas son dañinas para el cuerpo y ella no puede concebir a mi hijo, Dot. Prefiero no tener hijos el resto de mi vida a equivocarme. ¿Ves mi determinación? Tanto amor y tan pocas palabras. En la próxima vida, Mia será mi señora, James. James se quedó sin palabras. Se mordió la lengua e intentó explicar: Daphne, mira la fecha de la firma. Esas cartas fueron escritas justo después de que nos casáramos. La gente cambia. No puedo vivir sin ti ahora. Su voz sonaba a sollozo. Un hombre adulto maldecía por teléfono. Oh, esas palabras fueron escritas en los primeros años de nuestro matrimonio, durante esas tantas noches en que el estudio estaba iluminado. Yo estaba en la habitación planeando el resto de la vida de nuestra familia, pero él recordaba a su primer amor, ideando deliberadamente maneras de evitar que quedara embarazada. Incluso usó todos sus contactos para allanar el camino al futuro de su primer amor. Yo nunca estuve en sus planes. James todavía quería discutir, pero alguien se inclinó detrás de mí. Su voz era suave y refinada: Daphne, es hora de dormir. Al otro lado del teléfono reinaba un silencio absoluto. De repente, rompió algo y rugió: Daphne, tienes a una tercera persona. Todavía no estamos divorciados y ya estás ansiosa por acostarte con otro. ¿Eres tan lujuriosa que crees que no puedo satisfacerte? William extendió la mano y tomó el teléfono. Sobre el divorcio, envía a un abogado para que hable. Eres un pedazo de basura sin cualificaciones. No pude evitar reír a carcajadas al ver a William con su traje. Sus palabras fueron duras y vulgares. El hermano de James me envió fotos. Dijo que James fue hospitalizado después de beber. En la foto se veía demacrado, sosteniendo algunos fragmentos en la mano. Cuñada, mi hermano se enteró de que te fuiste de casa y tiraste tus recuerdos. Fue al basurero a buscar los álbumes de fotos y ese bambú. James se arrepiente ahora. Cuñada, ten piedad de él, no seas tan mezquina, de lo contrario, la hermana mía vendrá y se lo llevará, y te arrepentirás. ¿El matrimonio es así, no lo entiendes? Respondí secamente. Pídele a su primer amor que lo cuide. La señora James debería ser ella, no yo. Dile a James que no tiene que esperar a la otra vida, yo cumpliré su deseo en esta. La persona en la cama oyó el sonido y abrió los ojos incrédulo. James se levantó y trató de agarrar el teléfono de su hermano, pero yo ya había apagado el video con un clic. Reclinándome, toqué mi vientre, que se había redondeado un poco, sorprendida. Recientemente, William me llevó a probarme vestidos de novia. Pensó que mi cintura era demasiado delgada y cocinó para compensar mi falta de nutrición. ¿Qué clase de vida has llevado estos años? Estás hecha un esqueleto. El médico dijo que, para tener la menstruación regularmente, además de tomar la medicina a tiempo, debía remojar mis pies todos los días para fortalecerlos. Luego trajo una palangana y, naturalmente, extendió la mano para quitarme los zapatos. Estaba acostumbrada a cuidar de James, pero era la primera vez que un hombre me cuidaba así. Todo mi cuerpo se tensó y mis manos,
instintivamente, se posaron en los hombros de William. Sus hombros eran anchos y firmes, lo que me permitió sostenerme con fuerza. ¿No vamos demasiado rápido?, preguntó mientras masajeaba mis tobillos con cuidado. Ya no somos jóvenes, el progreso debe ser más rápido. De lo contrario, ¿cómo recuperaremos los años perdidos? Por cierto, encontré un abogado famoso para encargarse de tu divorcio. Le pregunté casualmente su nombre. Es bastante conocido, James, del bufete de abogados de Shanghái. No esperaba encontrarme con James en la fiesta. Había traído a su primer amor como acompañante. Mia me reconoció de inmediato. ¿No es esta tu cuñada? Ya estás aquí buscando un partido rico incluso antes de divorciarte. James te ha estado buscando desde entonces. Me preocupé mucho por ti. Me da pena. La mirada de James se posó en mí, sus labios se tensaron y no dijo nada. Finalmente notó que me había cambiado el anillo. Sus pálidos labios temblaron, pero permaneció en silencio. Mia me examinó de arriba a abajo. ¿De verdad conseguiste conquistar a un hombre? Estás vestida con marcas de lujo. James acaba de cerrar un gran negocio. Su carrera mejorará aún más, ¿no te arrepientes? William, ¿sabes algo de la demanda de este jefe? No sabían que la fiesta había sido financiada por William. Quería evitarlos, pero James me agarró. Miró fijamente el anillo, apretándome la mano con fuerza. Dios mío, sé honesta conmigo, cuando me traicionaste exactamente, ¿cómo puede ese hombre compararse conmigo? Me solté de su mano y di unos pasos hacia atrás. Con la expresión de satisfacción de Mia, choqué con la persona que estaba detrás de mí. Mia me recordó con suavidad, te topaste con William. ¿Podría tu nuevo novio ser algún jefe de poca monta? El trato podría fracasar. James también se enderezó y saludó a William. William, mucho gusto. Por mi bien, no culpes a esta señora. Me miró con el ceño fruncido, como si pensara que estaba mostrando misericordia. William me rodeó los hombros con el brazo y soltó una risita. Estás equivocado, James. Este es el amigo cuyo divorcio te pedí que gestionaras. James me miró inmediatamente, sorprendido. La copa de vino que tenía en la mano cayó al suelo, empapando el vestido blanco de su primer amor. James, ¿estás tan emocionado? ¿Se conocen? William me entregó los documentos. Exijo que este juicio sea un éxito y que mi futura esposa obtenga el mejor resultado. Mientras me pintaba los labios en el baño, James apareció de repente y me acorraló contra la pared. Había estado bebiendo y su cuerpo entero olía a alcohol. Se inclinó directamente para besarme. Le di una bofetada. Es marido, ten un poco de amor propio. James, con expresión vacía, me tomó el dedo. ¿Dónde está el anillo? Dímelo. Tiene nuestras iniciales. Prometimos estar juntos para siempre. ¿Quieres un hijo? Te daré uno, ¿de acuerdo? Me pregunté si su primer amor se enfadaría tanto como para saltar si oía eso. Negué con la cabeza. No quiero un hijo tuyo, ni te quiero a ti tampoco. James se sujetó la cabeza y fumó frenéticamente. Su voz era ronca y entrecortada. ¿Por qué solo por esas 2 cartas? Fueron tonterías que hice de joven. No fue solo por las cartas. Me toqué el lóbulo de la oreja, que aún tenía una costra. James miró la herida con expresión de disgusto. Era muy joven entonces y no sabía cómo cuidar de los demás. Ahora soy maduro y sé amar. No he podido dormir en todo el día desde que te fuiste. De repente, sacó una foto del bolsillo. Volví a comprar ese bambú de la suerte en el templo y escribí nuestros nombres en él. También volví a comprar esos álbumes de fotos a un precio alto y los restauré. Además, le pedí a alguien que me enseñara a cocinar tus platos favoritos. Mi yo del pasado seguramente se habría conmovido tanto que lo habría perdonado de inmediato. El amor es así, la gente solo empieza a valorarlo cuando ya no lo tienes. Suspiré. James, deja de armar un escándalo. Esto no es decente. He perdido a mi esposa, ¿qué me importa? Daphne, qué cruel eres, no puedes volver a amarme.
Cuando los guardias de seguridad lo sacaron a rastras, su primer amor lo miró con disgusto. No quise prestarle atención. Solo quería terminar la relación rápidamente. Ser molestada por alguien que no te gusta es repugnante. James incendió la casa y se quedó adentro, negándose a salir. Su buen hermano me instó a ir a rescatarlo en medio de la noche para evitar ser responsable de una vida. Corrí a la casa y solo entonces vi que los bomberos lo habían salvado. Estaba completamente cubierto de hollín y sostenía una maceta con tierra rota. Daphne, estás aquí. Nuestra casa se quemó, pero salvé todas las flores y plantas que te gustaban. Mira, dijo. Estaba borracho y dejó caer la maceta al suelo por accidente. El delirante James se volvió aún más loco. Abrazó la tierra y gritó, solo quería calentar la comida. Guardé la última comida que preparaste en el refrigerador, ¿podemos no divorciarnos, por favor? Lloró como un niño, sin control ni calma. Su rostro ya mostraba signos de edad, diferente de la mirada alegre con la que solía perseguirme. No sentía amor en mi corazón, solo fastidio. Lo dejé con una frase, date prisa y termina el divorcio. Respecto al contrato en tu nota de suicidio, no quiero nada de la propiedad familiar. Entró en pánico y me agarró del dobladillo del vestido. Puedo romper el contrato, no tendrá efecto legal. Todo se puede cambiar. Le extendí la mano con orgullo. Los contratos pueden cambiar, y los sentimientos también. No seas irracional. James cayó al suelo. Los muebles que habíamos elegido juntos, detrás de él, se habían convertido en ceniza sin dejar rastro. El proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo. William no dijo nada y elogió a mi exmarido por ser sensato. James sostenía el certificado de divorcio y permaneció de pie en silencio en la puerta. Se veía terrible, incluso se había abotonado mal el traje. Tenía moretones en la cara, como si hubiera peleado con alguien. Daphne, siempre te esperaré. Seguiré aprendiendo para que vuelvas a quererme. William, a mi lado, me mostró nuestro certificado de matrimonio. Lo siento, no puedes compararte conmigo en ningún sentido. La última vez que vi a James fue en el periódico legal de la ciudad. Su reputación se desplomó debido a un error en una demanda. Escuché que, tras perder el control de sus emociones, James fue hospitalizado. Casualmente, una enfermedad genética heredada de su familia se agudizó después del incendio. Su primer amor ya no lo visitaba. Solo sus hermanos me enviaban fotos de vez en cuando para molestarme, pidiéndome que lo acompañara en la última etapa de su vida por nuestra antigua relación. Me ablandé y solo pedía a alguien que le enviara una planta para desearle salud. Sorprendentemente, James se recuperó. Cuando vi las fotos y los momentos en WeChat, había pasado de ser el centro de atención a estar al margen y había perdido mucho peso. No recibí más mensajes suyos, solo supe que había perdido a su esposa e hijo, que había tenido una gran pelea con su familia y que estaba acurrucado en un rincón intentando recuperarse. Más tarde, las cartas se acumularon en el buzón de casa y la ama de llaves las vació. Señora, estas son todas cartas para usted. Fueron enviadas hace mucho tiempo. ¿Quién puede ser tan paciente? Hay al menos 100 cartas. Las portadas estaban escritas con una letra pulcra y eran de James. Las miré y dije, tírelas. No acepte cartas de extraños en el futuro. No sé cuánto durará esta felicidad, pero el sol brilla con fuerza. Historia adicional. James quería quemar los objetos de su primer amor porque parecía haberse vuelto inseparable de su actual esposa, aunque su matrimonio fue inicialmente para lidiar con la presión familiar. Después de 7 años compartiendo la misma cama, hasta un perro desarrollaría sentimientos. Al salir ese día, Daphne no lo besó como de costumbre. Él estaba a punto de irse, pero sintió un vacío en el corazón. Se quedó en la entrada esperando que ella lo hubiera olvidado por un momento. Sin embargo, Daphne, con calma, comenzó a hacer las tareas de la casa y le aconsejó que fuera temprano al trabajo. Quiero comer pescado, dijo él. Ansiaba la sonrisa de Daphne, porque cada vez que pedía un plato, su esposa siempre se mostraba muy contenta y ocupada cocinando. Le encantaba cocinar y demostrar sus habilidades, ese era el mayor honor para una ama de casa. Pero Daphne ni siquiera levantó las cejas y asintió con naturalidad.
¿Qué estaba pasando? James estuvo de mal humor todo el día. Se le escaparon varias pistas clave y los documentos que tenía a mano. Quería llamar a su esposa a casa, pero no sabía de qué hablar. De todos modos, ella lo amaba tanto. ¿Qué había que temer? Su hermano dijo que su primer amor estaba en peligro. Después de todo, era una chica que le había gustado antes. James quería ir a casa a informar a su esposa, pero la situación era urgente. Pensó que si compraba algo para convencerla a su regreso, Daphne lo perdonaría. Pero esta vez, James entró en pánico. Al otro lado del teléfono, su esposa no lo acusó, en cambio, le dijo que mandara a su primer amor a casa y que la cuidara. Lo que quieras, le respondió. Después de tantos años de matrimonio, incluso cuando su esposa tenía fiebre alta, nunca había sido tan indiferente con él. Cada vez que sucedía algo relacionado con su primer amor, Daphne lloraba y armaba un escándalo, rogándole que volviera a casa. ¿Por qué no estaba celosa esta vez? James le pidió a su hermano que cuidara de su primer amor y fue a casa a consolar a su esposa. James, una mujer necesita ser un poco celosa para quererte más, le explicó Mia con dulzura. Soy mujer, así que claro que entiendo a las mujeres. La última vez, a propósito, dejé una marca en tu abrigo, ¿acaso tu cuñada no se puso aún más celosa? Así es, pensó. Daphne se preocupaba mucho por él, así que deambuló un rato por el mercado de verduras antes de regresar lentamente a casa, como había planeado. Sus hermanos lo llamaron para animarlo. La relación entre él y Daphne. Si ella le suplicaba una vez más, él se quedaría. James sonrió con confianza, esperando que Daphne le rogara que cenaran juntos otra vez, pero ella no dijo nada, simplemente se hizo a un lado. Adelante, no te arrepientas. Te arrepentirás de no haber cenado con ella, pensó riendo para sí mismo. Eran 3 comidas al día, más de 1000 al año. ¿Qué importaba si se saltaba una? Ella estaba celosa, sin duda. James no quería irse, pero no podía obligarse a quedarse, así que tomó su abrigo y salió. No fue a buscar a su primer amor, deambuló por el jardín cuando vio una floristería. Pensó durante un buen rato, pero no pudo recordar qué tipo de flores le gustaban a Daphne. Señor, ¿comprará flores para su esposa? ¿Qué color y aroma le gustan? James guardó silencio. Escoge las más caras. Se sintió un poco culpable. Había muchas plantas y flores en el balcón, realmente no se había fijado en los gustos de su esposa. Al llegar a casa, no había ningún cambio, simplemente estaba demasiado limpia. No había rastro de la vida de Daphne. James apartó las flores y recorrió todas las habitaciones. Cuanto más miraba, más pánico sentía. Marcó el teléfono con manos temblorosas, pero estaba fuera de servicio. Daphne se había marchado de repente, dejando un acuerdo de divorcio y 2 cartas al lado, las promesas que él le había hecho a su primer amor al casarse. Debía de estar teniendo un berrinche. No fue hasta que vio el bambú de la suerte tirado a la basura y hecho trizas con tijeras que James se desplomó en el suelo. Ese bambú era algo que Daphne le había rogado durante mucho tiempo que le consiguiera en el templo. Ese día lo abrazó y lloró, lo cuidaré todos los días. Seguro que estarás a salvo, Daphne. Su bambú más preciado estaba entre la basura de la cocina. ¿Cómo podía Daphne hacer esto? ¿Cómo se atrevía a tirarlo? Debía de haber un malentendido. A James no le importó ensuciarse, lo recogió directamente y lo sostuvo en sus brazos, limpiándolo. No pudo comunicarse con su esposa por teléfono, por mucho que intentara hacerse la víctima. Daphne ni siquiera lo miró cuando recibió la demanda del grupo Williams. James estaba distraído. Al fin y al cabo, era un gran negocio con algunas transacciones basadas en favores. El hombre frente a él, con una sonrisa, le dijo a James, tienes que manejar bien esta demanda. Esta clienta es mi futura esposa. Desperdició su juventud con su exmarido. Creo que es una lástima. No se merece estar con una persona así. James pensó de repente en su propia esposa. Más tarde descubrió que ese exmarido despreciable era él mismo, dando vueltas en círculos. Era como una arpía, armando un escándalo en la puerta de Daphne una y otra vez,
Pero a ella ya no le importaban sus heridas y no había ni rastro de nostalgia en sus ojos. Todo había terminado. Después de una noche de borrachera, James quemó la casa junto con todos los recuerdos de su vida con Daphne. Cuando los bomberos lo sacaron, solo le quedaba un puñado de cenizas, pensando que su esposa se apiadaría de él y lo acogería. Daphne solo hablaba de divorcio, incluso cuando él estaba en la UCI. Daphne no fue a visitarlo. Esta vez le tocó a él ser incapaz de superarlo y ser un marido celoso cuando Daphne. James se volvió a casar y fue a la boda en secreto. Como no había sitio para él en el lugar, la observó disimuladamente desde lejos para ver si era feliz. Tras perder su trabajo y asistir a varias entrevistas laborales, James seguía insistiendo en enviar una carta a casa de Daphne cada semana, pero nunca recibía respuesta. El empleado de correos le preguntaba con calma, ¿cuántas cartas has enviado? No he visto respuesta de tu amada. James compró sellos y no dijo nada. Seguiría enviando cartas. Tal vez algún día Daphne volvería a enamorarse de él.